Shabbat Shalom, mis amados Ahim, Ahayot, Haverim, Haverot. Les habla el Roe Miguel Baruch Shalev desde Madrid, España. Normalmente estoy ubicado en Londres, Inglaterra, pero ahora estamos aquí haciendo una gira por este maravilloso país. Hemos estado esta semana en la ciudad de Cartagena, una ciudad histórica donde hemos podido ver el Museo Naval y otros estudios que se pueden hacer sobre la historia de España. También hemos estado en Ciudad Real, donde hemos tenido la oportunidad de conocer una ciudad con personas hermosas, maravillosas, muy amables, donde hemos ido, sobre todo porque allí en Ciudad Real estaba el tribunal de la Inquisición y estábamos yendo para investigar cómo este tribunal hizo que muchísimos sefarditas o fuesen torturados o fuesen muertos. Muchos de ellos fueron obligados a convertirse al catolicismo a la fuerza, aunque luego ellos a escondidas seguían haciendo algunas prácticas de la Torá o de las reglas de las leyes judaicas, ¿no? Entonces también estuvimos en la ciudad de Toledo, donde estuvimos también paseando y conociendo, hablando con diferentes personas que había allí. En general, es muy bonito todo este viaje que estamos haciendo, recorriendo los caminos de Sefarad. Quién sabe si tal vez un día Haverim, Haverot, podamos hacer un viaje conjunto y podamos estar todos realizando este paseo por los caminos de Sefarad, juntos conociendo de la historia de nuestro pueblo, tal como lo vivió hace 500 años, cuando, para la desgracia de nuestro pueblo, esos reyes católicos decretaron que todo sefardita, que todo judío que residía en el reino de España tenía que abandonar. Fue en el año 1492. Todo el mundo recuerda ese año por el año del descubrimiento de América. Muy pocas personas saben que 6 meses antes, en el mes de marzo de 1492, salió ese famoso edicto de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón, obligando a los judíos a dejar su patria, donde habían vivido Sefarad durante 1500 años. Quiero decirles, Ahim Ahayot, que los primeros sefarditas llegaron a la península ibérica cuando se dio la invasión de Babilonia contra Judea. Recuerden que el reino de Judá había sido invadido por los babilonios aproximadamente en el siglo VI antes de la llegada de nuestro Mashiach Yeshua, y que muchos huyeron hacia el oeste de la matanza y de la esclavitud que los babilonios estaban imponiendo. Incluso el profeta Yermiyah o Jeremías huyó de Jerusalén y se fue a Mizraim, a Egipto, donde él falleció con una gran pena de ver cómo su pueblo había sido esclavizado, a pesar de todas las advertencias que él había dado como profeta, y a pesar de que habían tenido la experiencia de sus Ahim, de la casa de Israel, del reino del norte de Israel, que habían sido llevados cautivos en el año 722 antes de nuestra era común, y cómo estas 10 tribus del norte se perdieron al haber sido conquistados por los asirios. Ahim, vamos a dar inicio a la lectura de hoy de la Parashá 26, que se titula Shemini, y esto significa octavo. Pero antes de dar inicio a esto, vamos a dar la bendición que hacemos siempre antes de la lectura de la Torá. Amén. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol, hamin venatan yanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten haTorah. Amén.
Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado tu Torá. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Amén. Amén. Y como les dije antes, vamos a empezar esta Parashá 26, Shemini, que significa octavo, y vamos a tener la lectura de la Torá de Moshe del Sefer de Vayikra, o libro de Levítico, desde el capítulo 9, pasuk 1, hasta el capítulo 11, pasuk 47. Y este capítulo 11 es especialmente importante porque aquí es donde Yahweh nos indica qué animales son alimento y qué animales no podemos comer. Entonces de ahí la importancia del capítulo 11. De la Haftará o los libros de profetas y escritos, vamos a leer el libro de Shemuel Bet o segunda de Samuel, desde el capítulo 6, pasuk 1 hasta el capítulo 7, pasuk 17. Hay varias lecturas que tenemos en la Brit Hadashah o Pacto Renovado. Tenemos en el Evangelio de Marcos o en la Besorá de Marcos, capítulo 7, pasukim del 1 al 23. Luego en el libro de Geburot o de los Hechos tenemos dos lecturas en el capítulo 5, pasukim del 1 al 11 y en el capítulo 10, pasukim del 1 al 35. La tercera lectura de la Brit Hadashah es la segunda carta a la Keilá de Corinto, o sea, segunda de Corintios, desde el capítulo 6, pasuk 14, hasta el capítulo 7, pasuk 1. Y por último, tenemos la carta a la Keilá en Galacia, o Gálatas, capítulo 2, pasukim del 11 al 16. Y ese no era el último será Kefa Aleph, primera de Pedro, el capítulo 1, los pasukim del 14 al 16. Y ahora sí, amados Ajim, amadas Ajayot, vamos a proceder a la lectura de la Parashá de la Torá de Moshe, y vamos a estudiar el capítulo 9, donde vamos a ver cómo Aarón, habíamos dejado la Parashá anterior, que Aarón había sido consagrado, él se le había ungido con aceite encima de la cabeza, había hecho todos los sacrificios que tenían que hacerse para la consagración, unción del sacerdote y también de sus hijos que eran los otros sacerdotes. Ahora en este capítulo 9 empezamos con los primeros sacrificios de Aarón ya ejerciendo su ministerio. Y entonces vamos a leer este capítulo 9. Dice lo siguiente: Aconteció en el octavo día que Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: Toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante de Yahweh. Luego hablarás a los Benei Israel diciendo: Tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz, para sacrificar delante de Yahweh, y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy se aparecerá Yahweh a vosotros. Pasuk 5. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moshe había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante de Yahweh. Y Moshe dijo: Esto es lo que Yahweh ha mandado que hagáis, para que la kavod, la gloria de Yahweh, se aparezca a vosotros. Entonces Moshe dijo a Aarón: Acércate al Mizbeach, al altar, y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Yahweh ha ordenado. Pasuk 8. Se acercó pues a Aarón al Mizbeach y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo.
Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del Mizbeach y derramó el resto de la sangre al pie del Mizbeach. Después quemó sobre el Mizbeach la grasa, los riñones y el lóbulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como Yahweh había ordenado a Moshe. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Amén. Ahim Ahayot. Hasta aquí estamos viendo que este primer sacrificio de Aarón tiene que ver por la ofrenda, por el pecado por sí mismo. O sea que antes de que Aarón pueda ofrecer cualquier tipo de sacrificio para el pueblo o intercesión o de intercesión para el pueblo, tenía que él primero estar limpio de pecados. Él tenía que estar limpio de maldiciones, tenía que estar libre de cualquier impedimento, de estar limpio ante el Eterno, antes de poder hacer nada para el pueblo. De la misma manera, Ahim Ahayot, hoy vemos de que tristemente hay muchos ministros, muchos cristianos pastores que no están limpios, que están llenos de pecado, que están llenos de perdición, de chisme, de amor al dinero, de amor a la fama, y que ellos realmente no están limpios. Nos preguntamos, ¿las oraciones de ellos por el pueblo son realmente escuchados por parte de Yahweh? Alguien podría decir, bueno, eso es muy injusto. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que el pastor esté errado? Sin embargo, Ahim Ahayot, si tú realmente amas al Eterno, si amas a Yahweh, si tú realmente lees su palabra, si eres una persona que obedece sus mandamientos, rápidamente te das cuenta si tu pastor, si tu roé, si tu rabino, si tu líder realmente está siguiendo la palabra, la dabar de Yahweh, o si está siguiendo otros intereses, o si sencillamente está actuando según el mundo, o está actuando en pecado. Eso lo puedes discernir espiritualmente. En todo caso, Yahweh sabe hasta qué punto realmente tú has aceptado lo que está mal en detrimento de lo que está bien. Ahim Ahayot. El líder tiene que estar limpio. Hermanos, si tú eres pastor, si tú eres roé, moré, si tú eres una intercesora, ajot, o si tú eres una persona que se presenta para lectura en el altar, en el Mizbeach moderno que usamos nosotros en las congregaciones, mírate primero cómo está tu vida espiritual. ¿Realmente estás libre de pecado? ¿Realmente estás libre de maldición? ¿Necesitas ministración? Tal vez has incurrido en el chisme o en el lashon hara, o tal vez tienes algo en contra de tu hermano o de tu hermana. Hay algo que te tiene intranquilo o intranquila. Dice la dabar de Yahweh, dice Yeshua, que si tú vas a presentar tu ofrenda ante el altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, que dejes esa ofrenda al pie del altar y que vayas y que te reconcilies primero con tu hermano. De lo contrario, puede ser muy tarde y puede venir el alguacil y te puede meter a la cárcel. Y esa es una cárcel eterna, porque nuestra ofrenda no sería acepta, no sería del agrado de Yahweh, no subiría con aroma de fragancia grata. Por eso, Ahim, sobre todo los de liderazgo, los líderes tenemos una responsabilidad muy fuerte, porque si nosotros estamos en pecado, toda la congregación está en pecado. Y un día delante del gran trono blanco vamos a tener que dar explicaciones, vamos a tener que responder por aquellas almas que nos han sido encomendadas por parte del Eterno y que nosotros hemos perdido a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestras lascivias, a causa de nuestras intelectualidades. Volviendo al texto, vemos aquí cómo después de los pasukim del 8 al 10, él había quemado dentro de lo que es el tabernáculo, él quemó lo que corresponde
a Yahweh. Es decir, la Pasuk 10 habla de la grasa, habla de los riñones, del lóbulo del hígado, de la ofrenda, y todo esto era lo que le había ordenado Yahweh a Moshe, que se tenía que ofrendar por el pecado, quemar allí en el Mizbeach, en el altar delante de Yahweh. Sin embargo, la carne y la piel, esto representaba en sí el pecado, y por lo tanto eso se tenía que llevar fuera del campamento, eso sí, a un lugar limpio, y en ese lugar limpio se tenía que quemar la carne y la piel, pero fuera del campamento, porque dentro del campamento no se podía tolerar el pecado. De la misma manera, Ahim Ahayot, hoy en día en nuestras congregaciones no podemos tolerar el pecado. Amamos al pecador, pero no debemos ser alcahuetes de su pecado. De lo contrario, tendremos nuestra parte en la condenación. Sigamos la lectura. Pasuk 12. Luego degolló el holocausto, y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el Mizbeach por todos los lados, y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y los quemó sobre el Mizbeach. Lavó también las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto sobre el Mizbeach. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, que era por el pueblo. Lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Después presentó la ofrenda de cereal y llenó de ella su mano y la quemó sobre el Mizbeach, además del holocausto de la mañana. Pasuk 18. Luego degolló al buey y el carnero, el sacrificio de las ofrendas de paz, que eran por el pueblo. Y los hijos de Aarón le dieron la sangre, y él la roció sobre el Mizbeach por todos los lados. Tomemos nota, amados Ahim Ahayot, de la importancia de la sangre en la ofrenda, porque esta sangre se tiene que rociar sobre el altar por todos los lados para cubrir simbólicamente el pecado. De la misma manera, nuestro Mashiach Yeshua, él cuando murió, a través de su sangre, nosotros pudimos ser libres, nosotros fuimos rociados con la sangre del Mashiach para podernos librar del pecado, de la contaminación y de la maldición. Sigamos, Pasuk 19. En cuanto a los pedazos de grasa del buey y del carnero, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y el lóbulo del hígado, los pusieron sobre los pechos de los animales sacrificados, y él quemó los pedazos de grasa sobre el Mizbeach. Pero Aarón presentó los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida delante de Yahweh, tal como Moshe había ordenado. Por lo tanto, Ahim y Ahayot, si recordamos la parashá anterior, este pecho mecido y esta pierna derecha formaban parte de lo que pertenecía al Cohen, al sacerdote. Era para que él y su casa pudieran comer. Pasuk 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moshe y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria, la kavod de Yahweh apareció a todo el pueblo, y salió fuego de la presencia de Yahweh que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el Mizbeach. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Ahim Ahayot, qué maravilla, después de que una persona realmente es libre de sus pecados, de que ese sacrificio que el Adón Yeshua hizo por nosotros se hace efectivo. ¿Y cómo se hace efectivo? A través de nuestra emuná, de nuestra fe obediente. ¿Obediente a qué? A los mandamientos, a su Torá. Hoy en día muchas personas dentro del cristianismo dicen: yo creo en Yeshua, yo creo en Yahweh, pero esa fe
no es suficiente. Esa fe del cristiano no es suficiente. Tiene que ser emuná, que es el concepto hebreo que va más allá de la fe. Es una fe en obediencia. De nada sirve que yo crea en Yeshua si yo no le obedezco. De nada sirve que yo diga Yahweh sí existe, pero yo hago caso omiso de sus mandamientos. Por eso Yeshua dijo a sus discípulos en los capítulos 14 y 15 del libro de Juan, él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Recuerden esas palabras. Y si tú realmente eres hijo de Yahweh, si tú realmente amas al Adón Yeshua, si realmente tienes emuná, pues además de fe, tendrás obediencia y esa emuná te hará libre. Eso realmente hará que el perdón llegue sobre tu vida. ¿Y qué viene después? La gloria, la kavod de Yahweh estará sobre el pueblo. ¿Y cómo es la gloria de Yahweh? ¿Acaso eso significa tener un coche de último modelo o mucho dinero? No. La gloria de Yahweh se aparece de una forma espiritual y sobrenatural en tu vida. Ahim, Ahayot, es maravilloso cuando se experimenta la presencia, la Shekinah de Yahweh en tu vida y en tu accionar diario. Lo único que puede fluir por tus venas es sangre de amor, es amor eterno por tu Creador, es ese amor que reconoce el sacrificio que Él hizo para que tú y yo podamos ser libres totalmente. Amén. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. De igual manera, Ahim, nosotros tenemos que saber clamar a nuestro Elohim, hacerle llegar nuestros llantos, nuestras oraciones, nuestra tefilá hasta Él, y hacerlo en un sentido de verdadera contrición, con los corazones contritos, arrepentidos, pero teshuvá, no solamente arrepentidos por pesar, sino por teshuvá, que implica un arrepentimiento con cambio de vida. Debemos cambiar nuestras vidas, debemos volver a nacer. Amén. Amén. Vamos a ir al siguiente capítulo, al capítulo 10. Y el capítulo 10 habla de un tema que muchos de nosotros conocemos, pero ¿realmente lo entendemos? ¿Cuál era el pecado de Nadab y Abiú? ¿Qué es lo que ellos hicieron para que Yahweh tomara una decisión tan drástica con respecto a sus vidas? Vamos a leer el capítulo 10. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ahora, Nadab significa en hebreo generoso y Abiú significa él es mi padre. O sea que si tenemos en cuenta los nombres de estos dos sacerdotes, hijos de Aarón, eran nombres benévolos, positivos, buenos. Y sin embargo, ellos podían tener toda la bondad en su apariencia, toda la bondad en su aspecto y en su nombre. Y sin embargo, cuando no obedecemos, cuando presentamos fuegos extraños delante de Yahweh, podemos correr esa misma suerte. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia de Yahweh salió fuego que los consumió y murieron delante de Yahweh. Amén. Vamos a parar aquí, Ahim, porque es importante que entendamos estos dos versículos, porque muy poca gente lo entiende y pasa de largo. Vamos a ver, ¿qué es lo que hicieron? En primer lugar, ¿quién era la persona autorizada a quemar incienso delante de la presencia de Yahweh? ¿Acaso eran los hijos de Aarón?
acababan de ser consagrados. Ellos tenían claro que hay un único sumo sacerdote, un único Cohen Hagadol. Y ese Cohen Hagadol era Aarón. Aarón era el único autorizado a quemar incienso delante de la presencia de Yahweh, allí, con su propio incensario. Ellos podían acompañar al Padre, pero el que quemaba el incienso tenía que ser Aarón. O sea que en primer lugar hubo un pecado de usurpación. Ellos usurparon el papel del sumo sacerdote. Pero luego dice, fíjense, dice, tomaron sus respectivos incensarios, o sea, ni siquiera era el incensario que había sido consagrado como parte del mobiliario del tabernáculo, sino que eran sus incensarios personales. Muchas veces nosotros, Ajim y Ajayot, en vez de tomar la palabra auténtica de Yahweh, su dabar pura, ponemos nuestra propia palabra. Ajim, Ajayot, antes de que yo entrara en el análisis versículo por versículo de la palabra de Yahweh, yo también actuaba como los pastores comunes allí en el cristianismo, que leen 8, 10 versículos de la palabra y luego se pasan una hora predicando de su propia idea y la llaman palabra de Dios, la llaman la dabar de Yahweh, pero realmente están dando su propia opinión, están dando su propia palabra. Ajim, Ajayot, yo no estoy en contra de la interpretación de los pasajes de las Escrituras, pero que las Escrituras lo usemos como pretexto para dar nuestra propia opinión, eso no es de Yahweh. Esto lo empecé a entender hace aproximadamente 3 años y desde entonces, cada vez que me presento delante de la congregación, siempre los estudios son versículo por versículo, con comentarios, pero estudiando partiendo de la dabar y volviendo a la dabar. Todo con la dabar de Yahweh, nada sin ella. Ese debe de ser nuestro principio. Entonces aquí dice, pusieron fuego en ellos. Después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él. Entonces, ¿qué hay de malo con esto?, dirá alguien. Ajim, ellos tenían que tomar el fuego del altar del sacrificio. No podían poner cualquier fuego. Tenía que ser un fuego especial, el fuego que venía de ese altar que tenía que estar permanentemente encendido. Y de ahí tenían que sacar el fuego y ese fuego tenía que ir desde el Mizbeach de bronce que estaba justo en la parte de afuera del lugar santo al altar del incienso que estaba delante de la cortina en la presencia de Yahweh, o sea, el Mizbeach de oro. Y luego de ahí del Mizbeach de oro podía sacar el sumo sacerdote fuego para poner en su incensario y quemar incienso delante de la presencia de Yahweh. Esas fueron las instrucciones precisas de Yahweh. Y sin embargo, Nadab y Abiú no siguieron esas instrucciones. Presentaron fuego extraño, un fuego que no venía del sacrificio, no venía del altar de sacrificio, que no venía de la entrega a Yahweh, que no venía de nuestra entrega a Yahweh. Y así, Ajim, Ajayot, muchas veces hoy en día hay ministerios que no parten del sacrificio que Yeshua hizo en el madero para salvación de todos nosotros, sino que parten de sus propias convicciones, de sus propias ideas, de su propia inteligencia, de su propia opinión, y de esa manera ofrecen fuego extraño, un fuego que no viene del sacrificio que damos al Eterno. Y entonces esto no era el fuego que Yahweh les había ordenado. De la misma manera,
Ahim Hayot, nuestras opiniones, nuestra forma de ver las cosas no es lo que Yahweh nos ha ordenado. Él nos ha ordenado que enseñemos su palabra, la palabra de Él, sin añadirle y sin quitarle, sin movernos ni a diestra ni a siniestra en el camino que Él nos ha puesto. Y esto lo vemos desde el principio de la Torá hasta el libro del Apocalipsis. Nosotros tenemos que obedecer a conciencia de que Él es el que lleva las riendas, no nosotros. Eso no significa de que seamos pasivos, pero sí significa que todo lo tenemos que hacer de acorde a su santa y divina voluntad. Y ahora, Jim, vamos a continuar leyendo y quiero que noten la forma de actuar de Aarón y de los demás sacerdotes después de lo que ha ocurrido, ¿no? Después de que este fuego haya salido de la presencia misma de Yahweh y haya consumido a Nadab y a Abiú. Pasuk 3. Entonces Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Yahweh habló diciendo: como Kadosh o santo, seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré kabad, seré honrado, seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. No podía decir otra cosa. Había visto a sus hijos que acababan de ser consumidos por el fuego, y sin embargo no podía decir nada, porque él mismo era consciente de la acción rebelde, de la acción desobediente que sus propios hijos habían ejercido. Pasuk 4. Llamó también Moshe a Mishael y a Litzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moshe había dicho. Luego Moshe dijo a Aarón y a sus hijos, Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza, ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis, y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero vuestros ahim, vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Yahweh ha traído. En otras palabras, les está diciendo: tú Aarón, tú Eleazar, tú Itamar, no podéis guardar ningún tipo de dolor aparente, de dolor externa frente a la muerte de vuestros hijos o vuestros hermanos, porque si vos os descubrís la cabeza o si rasgáis vuestros vestidos, que era la costumbre que se hacía cuando una persona de la familia moría, ¿no? Era la forma del luto que se guardaba. Entonces Yahweh también desataría su enojo contra ellos, haciéndolos morir y desatando su enojo contra la congregación. Por lo tanto, no podían guardar luto, no podían descubrirse la cabeza. Atención a Ahim Hayot, la importancia de llevar la cabeza cubierta. Hoy en día en el cristianismo muchas personas piensan que por un versículo en 1 Corintios 9:4 piensan que uno, si se pone algo en la cabeza, está deshonrando al Mashiach. En realidad, el ponernos algo en la cabeza es precisamente en reconocimiento de que el Mashiach es nuestra cabeza. La mala interpretación de ese versículo es la mala interpretación del griego, que kapatapoulos significa cubrirse toda la cabeza como si fuera un velo de mujer, y un hombre no puede parecer mujer cuando está orando. Y por último, que la mujer tiene su velo natural, que
es su cabello largo, o sea que el varón tampoco debe de llevar el cabello largo que pueda llevar a su confusión con las mujeres. Eso era el sentido, la intención de ese versículo 4 del capítulo 9 de Primera de Corintios, escrita por Rav Shaul, por Pablo, y no de que se estuviera eliminando la orden de Yahweh de que todo sacerdote o toda persona que entrara en la presencia de Yahweh tuviera que cubrirse la cabeza. Por otro lado, dice que aunque los sacerdotes no podían guardar luto, el pueblo sí tenían que lamentarse por lo que había ocurrido, porque habían perdido a sus líderes. Pasuk 7. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de unción de Yahweh está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moshe. En otras palabras, no podéis parar vuestras funciones, tenéis que continuar vuestro trabajo. Pasuk 8. Yahweh habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo, cuando entréis en la Ohel Moed, en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones, y para que hagáis distinción entre Hakodesh, o sea, lo santo, y Hajol, o sea, lo profano, entre Hatamé, lo inmundo, y Hatahor, lo limpio, y para que enseñéis a los Benei Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho por medio de Moshe. Ajim Hayor, recordemos estas palabras: Hakodesh, lo santo; Hajol, lo profano; Hatamé, lo inmundo; y Hatahor, lo limpio. Porque luego en el capítulo 11 vamos a nuevamente escuchar estas palabras, sobre todo Tamé y Tahor, inmundo y limpio. Pasuk 12. Y Moshe dijo a Aarón y a los hijos que le quedaban, Elazar e Itamar: tomad la ofrenda de cereal que queda de las ofrendas encendidas para Yahweh y comedla sin levadura junto al Mizbeach, porque es Kodesh Kadashim, o sea, santísima. La comeréis pues en Bemakom Kodesh, en lugar santo, porque es la porción tuya y la porción de tus hijos de las ofrendas encendidas a Yahweh, porque así se me ha ordenado. O sea que Ajim Hayot, todo lo que los sacerdotes comían de las ofrendas encendidas para Yahweh, todo eso lo tenían que comer en lugar santo, lo tenían que comer allí en el tabernáculo. No podían llevarlo fuera del tabernáculo, ni al campamento, ni a ninguna de las otras tiendas, porque eso que era santísimo corría el riesgo de ser profanado. Pasuk 14. Sin embargo, el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda podéis comerlos en un Bemacón Tahor, en un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. Fíjense la diferencia entre las ofrendas encendidas para Yahweh, que ellos podían comerlas sin levadura, esas cereales, ¿no? Y lo tenían que comer dentro del lugar santo, Bemakom Kodesh. Y lo otro, que lo podían comer en un lugar limpio, Bemakom Tahor. Limpio, pero Tahor es limpio, Kodesh es santo. Son dos lugares diferentes. Un lugar limpio podía incluir incluso fuera del campamento, fuera del tabernáculo. Bueno, también fuera del campamento, con tal que fuese un lugar limpio, que no hubiera sido profanado ni contaminado. Y además podían comerlo también los hijos y las hijas del sacerdote. Amén. Continuemos. Porque han sido dadas como la porción tuya y la de tus hijos de los sacrificios, de las ofrendas de paz de los Benei Israel. Pasuk 15.
La pierna que fue ofrecida levantándola y el pecho que fue ofrecido meciéndolo, los traerán junto con las ofrendas encendidas de los pedazos de grasa, para presentarlos como ofrenda mecida delante de Yahweh. Así será para siempre la porción tuya y la de tus hijos contigo, tal como Yahweh ha ordenado. Pasuk 16. Y Moshe preguntó con diligencia por el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, y he aquí que había sido quemado. Y se enojó con Eleazar e Itamar, los hijos que le habían quedado a Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la ofrenda por el pecado en el Bemakom Kodesh, en el lugar santo? Porque es Kodesh Kadashim, es santísima, es la ofrenda santísima, y os ha sido dada para quitar la culpa de la congregación, para hacer expiación por ello delante de Yahweh. He aquí, puesto que la sangre no había sido traída dentro al santuario, ciertamente debíais haber comido la ofrenda en el santuario, tal como yo ordené. Ahim, Ahayot, aquí los otros dos hijos de Aarón, lo que le quedaban, Eleazar e Itamar, también habían cometido un error grave, habían quemado todo lo del macho cabrío de la ofrenda por el pecado, lo habían quemado y no habían cogido la parte que tenían que llevar al lugar santo, al Bemakom Kodesh, para comerlo allí y de esa manera quitar la culpa de la congregación, ¿no? Ellos no habían obedecido al pie de la letra y en esos momentos ellos ya estaban en peligro de también caer fulminados por Yahweh, porque todo sacerdote desobediente era fulminado. Felizmente la intervención de Aarón, que era el ulterior responsable, pudo cambiar la situación. Pasuk 19. Pero Aarón dijo a Moshe: mira, hoy mismo han presentado ellos su ofrenda por el pecado y su holocausto delante de Yahweh. Ya que esto me ha sucedido, si yo hubiera comido hoy de la ofrenda por el pecado, ¿hubiera sido grato a los ojos de Yahweh? Cuando Moshe oyó esto, quedó satisfecho. En otras palabras, Aarón, él limpió la metida de pata, él arregló la metida de pata de sus hijos y él mismo obedeció, dio una respuesta a Moshe que lo dejó satisfecho con respecto a la obediencia a las instrucciones de Yahweh. Y ahora vamos a entrar en un capítulo que es fundamental, queridos Ahim, queridas Ahayot. El capítulo 11 nos habla de los animales limpios y de los animales inmundos. Y como les digo, es un tema fundamental, es un tema muy importante, porque hoy en día tal vez una de las cosas que más cuesta cuando uno descubre las raíces hebreas es dejar las costumbres de alimentación paganas, esas costumbres que se tiene incluso entre el cristianismo, de comer cerdo, de comer conejo, de comer mariscos, de comer toda sarta de animales, de criaturas vivas que matan obviamente, pero que están totalmente prohibidas por la Torah. Aquí hay una confusión muy grande porque muchas personas dicen: hey, un momento, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, se apareció un lienzo delante de Pedro, de Kefa, y en ese lienzo había toda una serie de animales inmundos, y Yahweh le dijo: mata y come, y Pedro le dijo que no iba a comer, y le insistió 3 veces, y cada vez Yahweh le decía: lo que yo declaro limpio, no lo llaméis inmundo. Entonces, por esa imagen del lienzo, ya los cristianos piensan que Yeshua murió para que nosotros pudiéramos comer animales inmundos, ¿no? Ratas, gatos, perros, osos. No solamente es el cerdo y los mariscos, ningún animal inmundo podemos comer. ¿Por qué ocurrió esa visión de Kefa, de Pedro?
si leemos todo el capítulo 10 completo, veremos que el contexto tiene que ver con Cornelio y con esta familia de no judíos, de gentiles que habían creído en Yeshua HaMashiach. Y por lo tanto, estos gentiles, sin necesidad de hacer el proceso de conversión al judaísmo, y recibieron incluso la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces Yahweh los había limpiado. Yahweh, a través de Yeshua, los había hecho aceptos, los había injertado en el buen olivo de Israel. Y por lo tanto, como ya habían sido injertados, ¿no?, ellos ya no eran inmundos, ya eran limpios. Entonces no malinterpretemos el capítulo 10 de los Hechos. No es que Yeshua murió para que pudiéramos comer cerdo y mariscos. Esa es una costumbre romana, pagana, greco-romana, que con la paganización de la iglesia a partir del siglo II y consumado en el siglo IV, ¿no?, que por costumbre de romanos nosotros dentro del cristianismo empezamos a comer cerdo y mariscos. Yeshua murió por nuestros pecados. Yeshua murió para que seamos limpios, para que no haya maldición ni condenación, no para que comamos ni ratas, ni cerdos, ni cucarachas, ni camarones, porque todos pertenecen a la misma familia. Entonces vamos a empezar a leer este capítulo 11 del libro de Levítico. Yahweh habló a Moshe y a Aarón diciéndoles: Hablad a los Benei Israel y decidles: estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos, y rumia, comeréis. Ajim Ahayot. Por lo tanto, dos son las características que tiene que tener el animal que se puede comer. Primero, tiene que tener una pezuña dividida que forma cascos hendidos. Y la segunda característica es que tiene que rumiar, tiene que tener estómagos para la digestión mediante la rumia, es decir, que ellos mastican, lo guardan y luego continúan masticando. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comeréis estos: el camello, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será tamé, inmundo para vosotros. Pasuk 5. El conejo, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será inmundo, tamé para vosotros. La liebre, porque aunque rumia, no tiene pezuña dividida, será tamé, inmundo para vosotros. Y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no rumia, será tamé, inmundo para vosotros. No comeréis de su carne, ni tocaréis sus cadáveres, serán tamehim, inmundos para vosotros. Ahora yo quisiera, Ajim Ahayot, quisiera llamar la atención de los ejemplos que Yahweh nos da de animales por nombre que no se debían comer. Habla específicamente del camello, el conejo, la liebre y el cerdo. ¿Por qué menciona específicamente estos 4 animales? Primero, el camello, porque ellos vivían en el Oriente Medio, ahí era desierto. Los ismaelitas tenían, y los árabes tienen la costumbre hasta el día de hoy de comer camello, carne de camello. Entonces esta es una tradición que tienen los ismaelitas y los árabes hasta el día de hoy. Ellos comen camello. Por lo tanto, en el momento en que se dio la Torá de Moshe, ya sabían
que en esos momentos existían en el Oriente Medio entre los cananeos y entre los ismaelitas, gente que comía camello. Luego habla del conejo y habla de la liebre. ¿Por qué estos dos animales? Porque obviamente los pueblos paganos comían el conejo y comían la liebre, aunque estos animales en realidad no dejan de ser roedores como la rata y el ratón. Sin embargo, como aparentemente son más bonitos, ¿no? Son más atractivos, entonces los pueblos paganos los comían hasta el día de hoy. En Europa se come el conejo y se come la liebre y se consideran animales apetitosos y sin embargo la Torá claramente lo prohíbe. Y luego está el cerdo. El cerdo era un animal que era totalmente venerado por los paganos. Cuando los griegos tomaron Jerusalén, aproximadamente en el año 150 antes de nuestra era, lo primero que hicieron fue ofrecer en sacrificio un cerdo en el tabernáculo de Jerusalén, así haciendo pues que el templo quedara totalmente denigrado, ¿no? De ahí la importancia de cuando hubo la rededicación del templo, que se celebra hasta el día de hoy con la fiesta judía del Hanukkah, ¿no? Pero eso se dio por esto que había hecho los griegos cuando tomaron Jerusalén. El cerdo hasta el día de hoy es un animal típico de alimentación para los paganos, ¿no? Y que fue introducido por los romanos al pueblo cristiano. Hoy en día hay aquí en España, amados Ajim, realmente hemos encontrado cosas muy bellas, muy hermosas, gente maravillosa, ciudades muy bonitas, pero Ajim, Ajayot, cada vez que tenemos que comer fuera de casa, cuando tenemos que comer en un restaurante, tenemos un enorme dilema, porque el 70% de los platos tienen cerdo, porque tú vas y pides un cocido y el cocido pues le han echado chorizo y le han echado morcilla, porque tú vas a pedir cualquier plato y tiene mariscos, ¿no? O tiene todo este tipo de animal inmundo que forma parte de la cultura pagana y que hoy en día es de tanta costumbre entre el pueblo cristiano. Ajim Ajayot, no debemos comerlo por dos motivos. Primero, porque Yahweh nos lo manda. Y en segundo lugar, porque estos animales son muy dañinos y traen enfermedad. Es curioso que tantos miles de años atrás, y los animales prohibidos o eran animales carnívoros cuya carne no es buena para nosotros. Recuerden que en Inglaterra hubo una famosa enfermedad llamada de las vacas locas, y esta enfermedad ocurrió porque los granjeros estaban dando pienso con proteínas animales a las propias vacas, y esto obviamente les produjo enfermedades en su propio cerebro. Esto era como si fuera prácticamente un canibalismo de los animales, ¿no? Y luego todas las enfermedades que trae el cerdo, todas las enfermedades que vienen por mariscos, el conejo tiene enfermedades, la liebre tiene enfermedades, porque son animales de la familia de los roedores, al igual que la rata, igual que el ratón. Y ustedes pueden encontrarle gusto en la carne. Bueno, créanme que en época de guerra las personas le encontraban gusto a la rata, que es de la misma calidad de animal inmundo que el conejo o la liebre. Vamos a seguir con la Pasuk 9. De todos los animales que hay en las aguas, podréis comer estos. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares o en los ríos, podréis comer. Es decir, primero, Ajim y Ajayot tiene que estar en las aguas, en los mares o en los ríos. Tienen que estar en aguas corrientes, aguas vivas. No puede ser agua estancada. Un pez de agua estancada es un pez basurero.
sea que tiene que ser aguas, mares o ríos. Y luego tiene que tener, y estas son las características, aletas y escamas, ¿no? Alguien dirá, pero ¿por qué aletas y escamas? Bueno, dentro de la sabiduría de Yahweh, las que tienen aletas pues pueden avanzar grandes distancias y obviamente siempre van a buscar lo más limpio, y las escamas les protegen de todo tipo de contaminación de las aguas. Esa es la sabiduría de Yahweh, pero nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Yahweh, no hacerlo porque ahora hemos descubierto científicamente lo limpio que son los peces y los sucios que son los mariscos, ¿no? Lo tenemos que hacer por obediencia. Pasuk 10, pero todos los que no tienen aletas ni escamas, en los mares y en los ríos, entre todo lo que se mueve en las aguas, entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán shekets, es decir, abominación, o serán algo detestable, será asqueroso. Dice la Pasuk 11, os serán shekets, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, os será shekets. Y el otro día también estábamos en un restaurante y claro, nos pasábamos como 10 minutos estudiando bien todos los platos que ofrecen y preguntándole al pobre camarero que perdía la paciencia con nosotros por cada uno de los ingredientes, que no vaya a tener cerdo, que no vaya a tener mariscos, que no vaya a tener nada que para nosotros no sea aceptable. Y bueno, pues muy bien, ya habíamos llegado, habíamos escogido lo que podíamos comer. Y luego, cuando nos trae los platos, mientras esperamos, ¿no?, nos trae un platito con anguilas, ¿no? Entonces, claro, él lo trajo dentro de su buena fe diciendo, estos son como pescaditos, ¿no? Y claro, yo lo miré y sí, eran como pescaditos, pero no tenían aletas y ni tampoco tienen escamas. Y claro, pues al pobre le tuve que devolver esas anguilas sin que nosotros lo tocáramos, porque era abominación para nosotros, era algo detestable, algo asqueroso. Por eso está clara la instrucción, tiene que tener aletas y tiene que tener escamas. Si no tiene esas dos características, no podemos comer nada que hay en el mar, ni las ostras, ni los camarones, ni los langostinos, ni las almejas, ni los mejillones, nada que no tenga aletas ni escamas. Pasuk 13. Además, estas abominaréis de entre los animales voladores. La Reina Valera habla de las aves, pero luego al final menciona al murciélago. O sea que esa no era una traducción correcta, y la traducción correcta es animales voladores. Dice, de entre los animales voladores no se comerán, son shekets, o sea, abominación, el águila, el buitre y el buitre negro, el milano y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre común, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Es decir, Ajima Hayot, estas son las aves que son o bien carnívoras, como el águila, o bien carroñeros, como el buitre, o bien basureros, como el cuervo. Hay otros como la lechuza y el búho que se comen ratones, que se comen roedores, ¿no? Pelícanos, cigüeñas, son animales también basureros, ¿no? Entonces, y el murciélago pues también es un mamífero que no se puede
comer. Entonces, ¿cuáles son las aves o los animales voladores que sí podemos comer? Pues las gallinas, los patos, los pavos, ¿no? Todo tipo de pájaro que se alimenta de semillas, que se alimenta de plantas, ¿no? Pero lo más fácil que tenemos pues es el pollo, la gallina, etcétera, el pato. Si tienen cualquier duda, consúltenlo antes de comerlo. Amén. Pasuk 20. Todo insecto alado que ande sobre 4 patas os será sheketz, o sea, abominación. Sin embargo, estos podéis comer de entre todos los insectos alados que andan sobre 4 patas, los que tienen además de sus patas, piernas con coyunturas para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos podéis comer estos: la langosta según sus especies, la langosta destructora según sus especies, el grillo según sus especies y el saltamontes según sus especies. Ajim Ahayot. Y sin embargo, en nuestra cultura occidental de origen pagano, nosotros nunca pensaríamos en comernos grillos o saltamontes o langostas. ¿Por qué? Porque no es la costumbre pagana. Y sin embargo, yo quisiera recordarles que fue Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, que sobrevivía en el desierto alimentándose de grillos, langostas y de miel silvestre. Ese era su alimento, eso era lo que él comía. Por lo tanto, yo no lo he probado todavía hasta el día de hoy. Incluso aunque he ido a Israel, no he tenido la oportunidad de comerlo, pero tengo que probarlo. Los que lo han comido dicen que es realmente una delicia comer los saltamontes. Amén. Pasuk 23. Pero todos los demás insectos alados que tengan 4 patas os serán sheketz, es decir, abominación, algo detestable o asqueroso. Pasuk 24. Por estos animales pues seréis tamehim, inmundos. Todo el que toque sus cadáveres quedará tamé, inmundo, hasta el atardecer. Y todo el que levante parte de sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará inmundo, tamé, hasta el atardecer. En cuanto a todo animal de pezuña dividida, pero que no forma pezuña hendida o que no rumian, serán tamehim, inmundos para vosotros. Todo el que los toque quedará tamé, inmundo. Y de entre los animales que andan sobre 4 patas, los que andan sobre sus garras son tamehim, inmundos para vosotros. Todo el que toque sus cadáveres quedará tamé, inmundo, hasta el atardecer. Y el que levante sus cadáveres lavará sus ropas y quedará tamé, inmundo, hasta el atardecer. O serán tamehim, inmundos. Ajim. Por lo tanto, cuando vayamos al supermercado, y nosotros tenemos que buscar supermercados donde realmente, si no tenemos ninguna tienda kosher en nuestro barrio, si no hay carnicerías kosher, entonces tenemos que ir a tiendas donde hay una clara separación entre lo que es la carne de animal limpio y lo que es la carne de animal inmundo. En todo caso, yo les aconsejo que ustedes hagan lo siguiente, porque ustedes no saben si el carnicero ha combinado, ha mezclado, ha usado el mismo cuchillo, etc. Aquí dice que tocando el cadáver está inmundo hasta la noche. Bueno, pues llegando a casa, ¿no? Esa carne ustedes lo lavan, ¿no? Y lo meten en sal. Y que llegue la noche, y cuando llegue la noche ya estará limpia, ¿no? Pero antes de que llegue la noche no lo coman, porque no sabemos si esa carne, si ustedes no estuvieron allí cuando lo mataron y no lo han comprado en una carnicería kosher, entonces ustedes no saben realmente si eso está limpio. Ahora, otra forma también, no olvidemos que podemos salar la carne, o sea, separamos la carne, le echamos sal gorda por encima y lo dejamos por lo menos media hora, si no 1 hora, inmerso en la sal gorda, ¿no? Y eso chupará
quitará toda la sangre, e igualmente cualquier cosa que sea inmunda lo quitará. Luego nosotros lavamos la carne, quitamos la sal y ya esa carne ha quedado limpia, sin sangre y sin ningún tipo de contaminación. Y lo único que sí les recuerdo a Jima Hayot, que como lo han dejado en sal durante un rato, durante una hora por lo menos, que esa carne ya no es necesario echarle más sal, ya tiene sal para poderlo comer. Amén. Pasuk 29. Y de entre los animales que se arrastran sobre la tierra, estos serán tamehim, inmundos para vosotros: el topo, el ratón y el lagarto según sus especies, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija de arena y el camaleón. Estos serán tamehim, inmundos para vosotros de entre todos los animales que se arrastran. Todo el que los toque cuando estén muertos quedará tamé, inmundo hasta el atardecer. También quedará tamé, inmunda cualquier cosa sobre la cual caiga muerto uno de ellos, incluso cualquier artículo de madera, ropa, piel, saco o cualquier utensilio de trabajo. Será puesto en el agua y quedará tamé, inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará tahor, limpio. En otras palabras, Ajim, Hayot, si resulta, qué sé yo, un animal doméstico, un perro, se muere, ¿no? Y las ropas de ustedes pues ha tocado al animal muerto, ha habido cualquier animal que se muere y ustedes lo tocan, vuestras ropas tocan al animal, bueno, pues tienen que quitarse esa ropa, ¿no? Ustedes también tienen que bañarse, ustedes estarán inmundos, estarán sucios hasta el atardecer. Estamos hablando de espiritualmente, estarán tamé hasta el atardecer, pero una vez que ya haya oscurecido, una vez que ustedes se hayan lavado, bañado, que la ropa se haya lavado, entonces ya serán tahor, ya estarán limpios. Pasuk 33. Respecto a cualquier vasija de barro en la cual caiga uno de ellos, lo que está en la vasija quedará tamé, y quebraréis la vasija. Alguien dirá, pero ¿por qué tenemos que quebrar la vasija? Bueno, pues no olviden de que la vasija de barro está hecho de un material poroso y la sangre de cualquier animal se impregna en el fondo de la vasija y forma ya parte de la vasija. Por eso esa vasija debe de quebrarse. Si se trata de una vasija metálica, entonces lo que se tiene que hacer es lavar bien, dejar en remojo hasta el anochecer y entonces ya quedará limpio. Eso lo vimos en alguna otra lectura hace muy poco. Pasuk 34. Todo alimento que se come sobre el cual caiga de esta agua quedará tamé, inmundo, y todo líquido que se beba en tales vasijas quedará tamé. Todo aquello sobre lo cual caiga parte de sus cadáveres quedará tamé. El horno o fogón será derribado. Son tamehim, inmundos, y seguirán siendo tamehim para vosotros. Sin embargo, una fuente o cisterna donde se recoge agua será tahor, será limpia, pero lo que toque sus cadáveres quedará tamé. Y si parte de sus cadáveres cae sobre cualquier semilla que se ha de sembrar, quedará tahor, limpia, pero si se pone agua en la semilla y una parte de sus cadáveres cae en ella, será tamé, inmunda para vosotros. Qué interesante estas últimas pasukim. Dice que si hay una fuente o una cisterna que sirve para recoger el agua, aunque haya caído el cadáver allí, seguirá siendo tahor, limpia. ¿Por qué? Porque el agua sigue corriendo, es una fuente, se recoge agua, pero es una agua que está limpia y aunque haya habido un animal inmundo que haya tocado, ¿no?, esa agua sigue corriendo, son aguas corrientes. Por eso es que cuando nosotros hacemos inmersión, ¿no?, lo que en el cristianismo se llama, es el mal llamado bautismo, no lo podemos hacer en una piscina.
No lo podemos hacer en una cosa cerrada, con agua, donde uno se mete a las aguas y se lleva las contaminaciones del que se metió antes, ni que la persona que entra después que yo se va a llevar mis pecados, mis contaminaciones. Yohanan el inversor hacía sus inversiones en el río Jordán, en el río Jordán. Nosotros cuando hagamos inmersión lo tenemos que hacer en aguas corrientes, en aguas vivas. Eso es lo que nos dará limpieza. Por eso nosotros ahora, una semana, el domingo anterior al Pesaj, el domingo 17 de abril, nosotros vamos a ir a sumergirnos en las aguas para descontaminar todo lo malo que hemos tenido y estar limpios para recibir Pesaj el día 22 de abril, recibirlos espiritualmente limpios, sin maldiciones y tener realmente el consumo del cuerpo de nuestro Adón y de su sangre en esa santa cena que es el Pesaj del Cordero Pascual, del Cordero de Pesaj. También interesante lo que hablan de la semilla, porque la semilla representa la vida, o sea que si un animal cae encima de una semilla que aún no ha sido sembrada, esta semilla sigue estando limpia, o sea, no se contamina con el cadáver. Ahora, si esa semilla ha entrado en contacto con el agua, por lo tanto, ya existe el peligro de que se haya iniciado el proceso de germinación, entonces será tamé, será inmunda. No se podrá usar ya esa semilla. O sea que tiene que ser una semilla que aún no se haya sembrado y que no haya tenido contacto con agua. Pasuk 39. Si muere uno de los animales que tenéis para comer, el que toque su cadáver quedará tamé, inmundo, hasta el atardecer. A ver, Ajim, vamos a entender esto. Animales para comer. Estamos hablando de animales limpios, pero este animal limpio se ha muerto, no ha sido degollado por el dueño del animal, se ha muerto bien por muerte natural, bien por accidente, bien por enfermedad, se ha muerto. Entonces ese cadáver es inmundo y estará inmundo hasta el atardecer, ¿no? Y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos, dice la Pasuk 40, y quedará también inmundo hasta el atardecer. Y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y quedará también inmundo hasta el atardecer. Pasuk 41. Todo animal que se arrastra sobre la tierra es sheketz, abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre su vientre, todo lo que camina sobre 4 patas, todo lo que tiene muchos pies con respecto a todo lo que se arrastra sobre la tierra, no los comeréis porque es sheketz. Aquí se está hablando obviamente de serpientes, de culebras. No se deben comer culebras ni serpientes, ni se deben de comer reptiles, ni se debe de comer 100 pies ni 1000 pies. Todo esto es abominación. Pasuk 43. No os hagáis shakatzó, abominables por causa de ningún animal que se arrastra, y no os contaminéis con ellos, para que no seáis tamejim, inmundos. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Por tanto, hitkadashtem, consagraos o santificaos, y sed kodeshim, santos, porque yo soy Kadosh. No os contaminéis, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os he hecho subir de la tierra de Mitzrayim para ser vuestro Elohé. Seréis pues Kodeshim, santos, porque yo soy Kadosh. Pasuk 46. Esta es la Torat, la instrucción o ley acerca de los animales, de las criaturas voladoras, de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer distinción entre Hatamé, lo inmundo, y Hatahor, lo limpio, entre el animal que se puede comer y el animal que no se puede comer.
Ahim Ahayot, ha quedado muy claro este capítulo 11. Nuestro Adón Yeshua murió para librarnos de nuestros pecados, de nuestras condenaciones, de nuestras maldiciones. Él no murió para que nosotros comamos animales basureros. Él no murió para que nosotros comamos gato, ni perro, ni cerdo, ni rata, ni conejo, ni ratón, ni serpiente, ni culebra, ni ninguno de estos animales inmundos, ni buitre, ni cóndor, nada de eso se puede comer. Solo podemos comer los animales limpios. Hay muchos estudios por ahí, incluso acerca de las consecuencias de salud, las consecuencias médicas de comer animales inmundos. Pero nosotros, sobre todo, tenemos que hacerlo por obediencia a Yahweh, no por el miedo a la enfermedad, no porque es un animal que puede traer esa enfermedad, sino lo tenemos que hacer por obediencia a nuestro eterno Elohé. Shabbat Shalom, amados Ahim, amadas Ahayot, Shavuatov, si oyes esto cuando ya ha pasado Shabbat. Nos vemos la próxima semana y no olviden que ahora vamos a hacer la bendición de después de la lectura de la Torá de Moshe, así como la bendición arónica. Escuchen hasta el final y sed bendecidos. Amén, amén, amén. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan yanu et torato torat emet, vechaye olam nata betochenu. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torá de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, eterno, dador de la Torá. Amén. Yevarechecha Yahweh, veishmerecha. Yaer Yahweh panav elecha, vichuneka. Yisa Yahweh panav elecha, v'yasem lecha shalom. Que Yahweh te bendiga y te proteja. Que Yahweh haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Yahweh dirija su mirada hacia ti y que te entregue su paz. Amén.